Wow, we live in a channel. Esto siento cada día que se convierte como en un programa de televisión, en un TV show donde dice Ecuador and your music. Oigan, ahorita estábamos escuchando unas canciones chéveres. Vamos a ver qué canciones estábamos poniendo aquí. Oye, se están cargando. ¿Por qué estará cargando? Hola, Lita. ¿Por qué estará cargando? Ñañito. Ñañito, ¿por qué estará cargando? No quiere cargarse. But without you, I'll be wrong. I could step lonesome, like the way it meant to be. ¿Y cómo es esta canción? Baby, na 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 na, and I will love you. Ok, señoras y señores, pongan su atención, por favor. El día de hoy vamos a empezar a conversar sobre las etapas del proceso penal. Ya hemos conversado antiguamente cuáles son los tipos de procedimientos penales que tenemos, que ya sabemos que tenemos los de carácter ordinario, los de carácter especial, el abreviado, el directo, el procedimiento, ¿cómo se llama? El procedimiento expedito unificado para delitos contra la familia, mujer, niñez y adolescencia. Ahí tenemos los delitos de acción privada que están dentro de los especiales. Y el procedimiento ordinario. Y el día de hoy vamos a conversar en materia penal sobre el procedimiento ordinario y vamos a ver cuáles son las etapas del proceso. Aquí existen algunos doctrinarios que estipulan bajo doctrina nada más. Sí, vamos, primero bajo la visión doctrinaria. Recordemos que nosotros tenemos fuentes formales del derecho. Recordemos que existen estas fuentes formales del derecho y dentro de estas fuentes formales del derecho, la doctrina aparece como una fuente formal del derecho. ¿Quién sabe cuáles son otras fuentes del derecho formales? Yo, el doctor Malavé. A ver, ¿cuáles son, doctor Malavé, las fuentes formales del derecho? Tenemos la doctrina. Ok, entonces tenemos la doctrina, tenemos a la jurisprudencia, ¿no es cierto? Tenemos a la ley, no estamos en orden, no vayan a decir, doctor, tenemos a la costumbre. Y aquí tenemos a las fuentes formales del derecho, tenemos a la doctrina, a la jurisprudencia, a la ley y a la costumbre. Estas son fuentes del derecho común, ¿no? Fuentes del derecho ordinario, aquí las tenemos como fuentes del derecho. Entonces, como la doctrina es una de las fuentes del derecho, algunos doctrinarios han opinado que el proceso penal tiene 4 etapas en la manera doctrinaria y lo dejo ahí, copiarán para los que no saben cuáles son las fuentes del derecho clásico, ahí ya lo tienen. Entonces, algunos doctrinarios sostienen bajo esta tesitura que existen 4 etapas del proceso penal. Primero, consideran algunos a la investigación previa como una etapa penal. Luego, a la instrucción fiscal. Después tenemos una audiencia preparatoria de juicio. Y finalmente acá tenemos ya la audiencia de juicio. Y vamos a revisar de manera procesal cómo nosotros podemos acceder. Entonces, algunos doctrinarios sostienen que la investigación previa forma parte del proceso penal. No obstante de aquello, la ley que regula a nuestro procedimiento en materia penal es el COIP, Código Orgánico Integral Penal, quien en su artículo 589 dispone las etapas del proceso penal y formalmente a la ley ser también una fuente del derecho, pero en nuestro caso es una fuente formal. Y la ley, al ser la que estipula los derechos sustanciales, los derechos adjetivos, es decir, la ley sustantiva y la ley adjetiva, tenemos que basarnos en lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, quien establece de manera categórica que existen 3 etapas del proceso penal: la instrucción fiscal, la audiencia preparatoria de juicio o la etapa preparatoria de juicio, que es la audiencia preparatoria de juicio, y la audiencia de juicio per se. Estas son las etapas del procedimiento penal. Muchas gracias, será hasta otra clase.
No, mentira, vamos a seguir ahí. Sale para ver qué dice ahí mi doctor Malabé. No se vaya, doctor. Aquí estoy, aquí estoy. Ya, una vez que conocemos cuáles son las etapas del proceso penal, vamos nosotros a dirigirnos como la praxis manda para que ustedes puedan entender cuando hablamos de prueba, cuando hablamos de que no existe prueba, qué no es prueba, etcétera. Vamos a hablar de las etapas del proceso penal. Y aquí es cuando pongan mucha atención porque vamos a hablar en materia ordinaria, es decir, en los tipos de procedimientos penales, vamos a hablar en el procedimiento ordinario. Correcto, ya lo anotaron, artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal. Nos establece formalmente cuáles son las etapas del proceso penal, diciéndonos que son las etapas del proceso penal formalmente, como lo tenemos acá, la instrucción fiscal, la audiencia preparatoria de juicio y la audiencia de juicio. Algunos doctrinarios han considerado también a la investigación previa como una fase del proceso o una etapa del proceso penal, pero recordemos que nuestra ley no dice eso, así que vamos a tener a la investigación previa en un punto de observación y va a ser muy importante y les voy a ir explicando qué sucede. Vamos a hablar de algunas cosas que quieren saber. Listo, entonces esto lo voy a poner ya, no se olviden, lo voy a seguir copiando, así que vamos por aquí. Para dejar establecido dónde está, les voy a poner aquí para que no se me vayan a perder con esfero o marcador azul en el artículo 589. ¿De qué ley? Del COIP. ¿O de qué norma? El COIP. Bueno, sería mayúscula, ya, el COIP. Ahí está. Ahora, vamos a ver cómo iniciamos formalmente el proceso y vamos a ver cuándo y cómo. Y por eso es que vamos a explicar de manera pormenorizada el proceso penal. Sí, no, esto no es dogmática penal, esto es derecho procesal penal. Entonces, ¿cómo empieza? ¿En qué procedimiento estamos hablando? Estamos hablando nosotros del procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario, es decir, en cuando uno comete un delito, y ahí había una frase que me gustó mucho, que hoy el doctor Malabé me dijo y yo comparto con él. La norma penal no es que una persona transgrede la norma, si una persona más bien cumple con lo que dice la norma penal. Doctor Malabé, ¿usted puede venir a aclararme quién dijo y cómo dijo esa frase? Que me gustó mucho, que me gustó mucho lo que dijo hoy el doctor Malabé en esto. ¿Quién había dicho y cómo era? Que la persona... Binding. Binding. Básicamente lo que dijo, lo que le está diciendo el doctor Guevara es tal cual, que una persona no es que infringe la norma penal, sino es que cumple con los parámetros que están estipulados dentro del Código Orgánico Integral o del Código Penal o las leyes penales. Pongámoslo así, la persona no infringe la norma penal, sino que cumple ¿con qué, doctor? Cumple con la normativa penal o leyes penales. Entonces, aquí hagamos una para empezar. Y ya vamos, y les voy a explicar que, ¿cómo se llama quien dijo esto? Binding, pongamos solo con la B pequeña de Binding. Ok. Esta frase es de Binding, no vayan a pensar que esta es mi frase. Recordemos que en materia penal, la persona no infringe la norma penal, sino que la persona cumple con la norma penal. Y ustedes dirán, doctor, pero ¿cómo puede ser que el cumplimiento de una norma penal me lleve a una sanción? Recordemos que en materia penal nosotros no transgredimos la norma. No es que nosotros, la norma penal no dice esto, por ejemplo, y esto es muy importante que entiendan porque hasta cuando son abogados, me he encontrado con abogados que dicen, no, yo soy penalista, litigo tanto tiempo y a ver, y hablamos un poco de esto y esto lo tienen que tener claro. La norma penal, a diferencia de las especificaciones, por ejemplo, que dice Bobbio sobre la eficacia de la norma penal no establece prohibiciones, porque la norma penal no dice artículo, voy a inventarme, artículo 1, está prohibido matar. ¿Ok? Esto no dice el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal jamás estipula prohibiciones dentro de la propia normativa. No dice si es que una persona, dice al artículo 1, dice está prohibido matar. Estoy inventando, me estoy dando ejemplos simplemente académicos, didácticos, para poder entender con ustedes. Por eso es que Binding dice que la persona no infringe la norma penal, sino que cumple con la norma penal. ¿Por qué? Porque esto sería infringir la norma penal. Mire, decir esto es un mandato, una disposición, una prohibición, lo que dice el artículo 1 del Código Civil. Dice que la ley
es la declaración de voluntad soberana que de forma prescrita en la Constitución manda, prohíbe o permite, ¿sí? Manda, prohíbe o permite. En la norma penal nosotros no encontramos una permisión, pero tampoco encontramos una prohibición. Encontramos un mandato per se, porque a diferencia del artículo, vamos a poner que dice, está prohibido matar, el Código Orgánico Integral Penal lo que estipula es lo siguiente, dice, la persona, vamos solo con P, la persona que mate tendrá una sanción X. Miren la diferencia enorme que hay aquí entre esto, y hablemos de esto. Ustedes saben que a mí me gusta primero ir conversando antes de entrar en las etapas del proceso penal, porque muy fácil es, vamos a leer el Código Penal, y entonces si leemos el Código Penal y salimos a litigar, no estamos en nada, tenemos que ir reflexionando la normativa como tal. Entonces dice aquí, el Código Orgánico Integral Penal no nos dice que existe una prohibición, no está prohibido matar, esto no dice la norma. La norma dice que la persona que mate tendrá una sanción X. Es decir, si A comete la sanción, la conducta B, tendrá la sanción C. Por lo tanto, tomen nota de lo que ha dicho Binding, doctrinario en materia penal, que la persona no infringe la norma penal, sino que la persona cumple con la norma penal. ¿Por qué? Porque cuando una persona adecua su conducta a lo que establece la norma, tendrá una sanción y ahí es donde nosotros debemos entrar. Por lo tanto, nuestra norma penal no es ni prohibitiva ni es permisiva, es reactiva, es decir, se activa cuando una persona adecua su conducta a lo que dice la norma penal. Por eso se cumple con la norma penal en palabras de Binding. Entonces tenemos que entenderlo desde esa perspectiva, que en materia penal nosotros no es que decimos, está prohibido matar. El Código Orgánico Integral Penal no dispone, no prohíbe, no hay una prohibición. El Código Orgánico Integral Penal lo que dice es, la persona que mate tendrá la sanción X, que puesto de manera de silogismo es la persona, es decir, si A comete la conducta B, entonces tiene una sanción C. Esto es materia penal. Recordemos, muy importante, no vayan a decir, es que el Código Orgánico Integral prohíbe el asesinato, prohíbe las estafas, prohíbe nada, salgan de ahí, vayan a otro lado. Si dicen eso, vayan a estudiar para ser chefs, para ser ingenieros, para hacer otras cosas más claro. Si ustedes dicen eso en niveles avanzados, y peor siendo abogados, ahí sí vayan a otra profesión, decía un amigo. Mentira, no, quédense ahí, pero aprendan bien. Es broma, solo son palabras de mis profesores viejos de Derecho Penal que decían eso. Aquí estoy, pues, doctor Román. El doctor Román fue un pana muy bueno. Gracias, doctor Román. Es más, oye, ¿sabías que el doctor Román fue mi profesor de tesis de la maestría? El doctor Román, que estaba, el doctor Álvaro Román, quien fue transitoriamente el presidente del Consejo de la Judicatura, fue mi profesor de la maestría. Topamos un tema bien álgido y chévere ahí en la oficina, una oficina que no sé si tendrá aún, pero tenía ahí por la Alameda. Ahí conversábamos y el man me decía, oye, pana, vos eres bien pilas, decía. Sí, yo pues creo que tengo un poquito más de madera y ya le das, decía. Entonces, gracias, doctor Vea, gracias a sus palabras bien bonitas yo motivo. Así que les motivo, muchachos, a no hablar huevadas. Vamos ahí, sigamos adelante. Entonces ya saben que la norma penal es reactiva. La persona, en palabras de Binding, la persona no infringe la norma penal, sino que cumple con la norma penal que, dicho en esta forma, el Código Orgánico Penal no dice, el Código Orgánico Integral no dice, está prohibido matar, sino dice, si la persona A comete la conducta B, entonces tendrá una sanción C. Como lo puse aquí, la persona que mate tendrá una sanción X. Entonces, entendamos, ya les di los axiomas penales, recuerden los axiomas penales. No existe, ¿qué no existe, mi querido amigo? No existe sanción si no hay crimen. No hay crimen si no hay ley previa. Entonces ya recuerden los axiomas, porque si ya no se acuerdan los axiomas, ahí sí, sigan nomás, porque entonces no está con nosotros. Perfecto, entonces seguimos acá, seguimos avanzando con las etapas del proceso penal.
Una vez que nosotros hemos entendido que la norma penal es reactiva, que la norma penal es la adecuación de una conducta a de lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, que no es una permisión, no es una prohibición, sino es la adecuación de una conducta, nosotros empezamos con un proceso formalmente penal. Y aquí vamos a establecer quiénes son sujetos procesales en este lugar, pero vamos a hacerlo súper fácil, sencillo y facilito. Nosotros vamos a hablar en el proceso ordinario y hablemos para esto de los delitos de acción pública. Sí, vamos a hablar de los delitos de acción pública, que estos tenemos que tener claros cuáles son. Y aunque les parezca un poco tarado lo que voy a decir ahora, y les pido mil disculpas por mi vocabulario, pero es la forma más educada que tengo de llegar. Los delitos de acción pública son todos aquellos que no son de acción privada. Ay, doctor, qué tonto. A ver. Todos los delitos de acción pública son aquellos que no son de acción privada. ¿Cuáles son los delitos de acción privada? Según el artículo 415 del Código Orgánico Integral Penal, los delitos de acción privada son todos aquellos que están contenidos en el artículo 415. Los pongo aquí, delitos de acción privada. Son todos los del 415. Todos los que no estén dentro del artículo 415 son delitos de acción pública. ¿Cuáles son los delitos de acción pública? Todos los aquellos que no son delitos de acción privada. ¿Cuáles son delitos de acción privada? Todos aquellos que están contenidos en el artículo 415. ¿De qué norma? Del Código Orgánico Integral Penal. Penal. Guambras de estos. Ese Michelena es mi maestro también. Ok. Entonces tenemos aquí ya los delitos de acción privada. De acción pública, perdón. En los delitos de acción pública, ¿ante quién se denunciará un delito de acción pública? ¿Se denunciará el hecho ante un juez? ¿Uno tiene que ir donde el juez a denunciar? ¿Tiene que ir donde el abogado? ¿Tiene que ir donde su mamá? ¿Donde su papá? ¿A dónde tiene que ir cuando uno, en contra de uno, han cometido una de las infracciones estipuladas dentro del Código Orgánico Integral Penal o uno de los delitos que están establecidos dentro del Código Orgánico Integral Penal? Pues bien, aquí es el momento de hablar en los delitos de acción pública de las partes y de quiénes son sujetos procesales en el proceso penal para que nosotros podamos establecer con suprema claridad a quién nosotros tenemos que acudir cuando el proceso penal da inicio. Y para esto es esencial determinar quiénes son los sujetos procesales. ¿Quiénes son sujetos procesales? ¿Quiénes son los sujetos procesales cuando nosotros hablamos de los delitos de acción pública en los procesos ordinarios? Vamos a establecer con suprema claridad quiénes son los sujetos procesales. En primer lugar, encontramos a la Fiscalía. No digo Fiscalía General del Estado, digo Fiscalía con tilde. Después de la Fiscalía tenemos a quién. ¿Quién será otro sujeto procesal? Vamos deduciendo. Si yo ya voy a la Fiscalía, que es donde debo denunciar, y ponemos qué hace cada sujeto procesal. Entonces, Fiscalía, en primer lugar, es quien recibe la denuncia. Y es el ente encargado de investigar el hecho denunciado. Entonces, ya sabemos que hay un primer sujeto procesal que se llama Fiscalía. Fiscalía es la entidad que recibe la denuncia, recepta la denuncia, dice, usted fue agredido, perfecto, yo le recepto mi denuncia. Y tienen que en una cierta forma asesorar, guiar al usuario hacia dónde y cómo dirigir su denuncia. Entonces recepta la denuncia, pero después de receptar la denuncia ya todo queda ahí. No, cuando usted denuncia, usted tiene que solicitar a Fiscalía que investigue el hecho denunciado y Fiscalía deberá ayudarle a usted a demostrar que ese ilícito en efecto fue cometido por tal persona en tal día y en su jurisdicción. Cosas que ya son de procedimiento procesal penal, que son un poquito, de procedimiento penal, perdón, o de procesal penal, que son un poquito ya más adelante. Pero por ahora tenemos que Fiscalía cumple con dos estrictas funciones. Primero tiene que recibir o receptar la denuncia y posteriormente tiene que investigar el hecho denunciado que usted ha puesto. Recordemos que el impulso como tal le corresponde a la persona que denuncia.
Ya vamos a hablar de las etapas. Primero veamos sujetos procesales. Luego, ¿quién creen que tendrá que ser sujeto procesal? Si hay fiscalía, tiene que haber alguien que denuncia, porque recuerden que uno de los axiomas penales es que no hay juicio sin acusación. No puede haber un juicio si nadie acusa, no se puede empezar esto. Entonces, debe haber una persona que se llame el denunciante o víctima. Entonces tenemos al denunciante o la víctima, que es la persona que pone en conocimiento a fiscalía de que un ilícito se ha cometido o que un ilícito se ha cometido para que dé inicio formalmente e investigue este ilícito. Entonces ya tenemos ahí, hay un denunciante o víctima, ¿sí? ¿Por qué pongo esta disyuntiva de o? Porque puede decirle que es el denunciante o puede llamarse víctima, que es otro sujeto procesal. Inmediatamente esto sucede, debe haber una persona o una persona contra quien caiga la denuncia. En este caso se llamará el denunciado o procesado. O la persona que está siendo procesada. ¿Quién es esta persona? Esta persona es a la que se le acusa de haber cometido un ilícito. ¿Ok? Entonces, esta es la persona denunciada. Hasta ahora tenemos tres sujetos procesales dentro del proceso penal. Tenemos a la fiscalía, tenemos al denunciante o víctima, tenemos al denunciado o sujeto que está siendo procesado y pongamos como cuarto sujeto procesal a los abogados de las partes. A los abogados de las partes. ¿Y quiénes son qué cumplen, qué rol cumplen los abogados de las partes dentro del proceso penal? Pues en efecto cumplen con el deber de impulsar el proceso, de solicitar pericias, declaraciones, anexar indicios. El abogado de la parte cumple un rol excepcional aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que en la investigación previa el fiscal no puede estar de parte de la víctima únicamente, sino que el fiscal antes, es decir, en la etapa de investigación previa, es un ente neutral que está verificando si existió delito, si no existió delito. No puede recabar únicamente las pruebas de los denunciados o solo las pruebas de los denunciantes, o de la víctima, o del denunciado, o de la víctima, o del procesado, como usted lo quiera llamar, ya le he dado los nombres. Entonces aquí ya tenemos en los delitos de acción pública cuáles son los sujetos procesales. Recordemos que estamos hablando de los delitos de acción pública y hemos dicho que está fiscalía, hemos dicho que es quien recibe la denuncia, quien investiga, esta es el llamado, el ente llamado a investigar el hecho denunciado, el denunciante o víctima que pone en conocimiento de fiscalía, el denunciado o procesado, que es la persona que se dice haber cometido un delito, y los abogados de las partes. A ver, doctor, el juez es un sujeto procesal. No, ¿cómo va a ser sujeto procesal el juez? Pues el juez no puede ser sujeto procesal. Es que, doctor, a mí me dijeron en mi universidad que no, el que le dijo eso, cero, póngale cero y ya sabe lo que pasa, cero, cero, múchame para que me vaya bien en la vida. No, el juez no es sujeto procesal, porque el juez es un ente imparcial. El juez no es sujeto procesal. 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 El juez no es sujeto procesal, señores. ¿Ya? Vamos a partir de ahí. El juez es un ente neutral que va a verificar si una conducta se cometió o no, pero no entremos todavía allá. Estos son los sujetos procesales. Y pare de contar. No hay más sujetos procesales, ¿ok? Espero que estemos clarísimos. Estos son los sujetos procesales. Listo. El juez no es. Pucha, por amor a Dios, no me irán a poner eso en el examen, si no les pongo cero. Ya vamos ahí. Entonces ya sabemos quiénes son los sujetos procesales en un delito de acción pública, ya sabemos
cómo va la cosa, cómo va la vaina. Y ahora sí, toca empezar. ¿Cómo empieza formalmente el proceso penal? ¿Con qué empieza? Verán que estamos hablando en delitos de acción pública. Esto empieza con una denuncia. Entonces ahora sí vamos con las etapas que no están dichas en el 589, sino que esto ya es procesal penal. Esto empieza con una denuncia. Una denuncia que ya sabemos quién la plantea, una denuncia planteada por la víctima. ¿A quién plantea la denuncia la víctima? A Fiscalía. Le pone en conocimiento a Fiscalía de que un ilícito se ha suscitado dentro de una jurisdicción determinada, dentro de un territorio determinado, le pone en conocimiento a Fiscalía. Y aquí empieza como tal el proceso. Con la denuncia empieza el proceso. Una vez que ha empezado el proceso, se apertura una primera fase que no es etapa del proceso penal, es una fase que no es etapa del proceso penal, que se llama investigación previa. La investigación previa, que según también lo estipula nuestro Código Orgánico Integral Penal, puede durar 1 a 2 años. Un año en aquellos delitos que contemplan una sanción de hasta 5 años. Y 2 años de investigación en aquellos delitos superiores a los 5 años. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos aquí. ¿Cuándo la investigación previa? ¿Cuándo puede durar, doctor? Dígame, ayúdeme, auxilio. La investigación previa puede durar en los delitos que están configurados hasta 5 años, que es prisión, con 1 año de investigación previa. Y en los delitos que tienen de 5 años en adelante, pueden ser, la investigación previa podrá durar hasta 2 años en este tipo de delitos, ¿no? Muchísimo ojo con lo que les estoy diciendo. En la investigación previa se abre la primera etapa. Aquí, ¿qué se reúne en toda esta investigación previa? ¿Cuál es la labor aquí de las personas? De los abogados, sobre todo, patrocinadores. Aquí es proveer a Fiscalía, y aquí hay fiscalías especializadas, ¿no? No creerán que Fiscalía tiene solo una fiscalía. Fiscalía se divide en algunas fiscalías, Fiscalía de violencia de género, Fiscalía de patrimonio ciudadano, de soluciones rápidas, y así algunas, sí, pero hoy solo lo estamos haciendo de manera súper general, ya, no vayan así, doctor, entonces, no, ya, por favor, ahí vamos. Entonces ahí está la denuncia con la Fiscalía. ¿Y qué hace aquí el abogado? El abogado tiene que proveer a la Fiscalía de indicios de responsabilidad penal. Es decir, debe proveerle de todos los indicios que no son prueba aún de responsabilidad penal. ¿Y cómo hace esto? Pues el abogado hace esto a través, y ya les dije, a través de introducción de documentos, solicitud de pericias, solicitud de la declaración libre y sin juramento, declaración libre y sin juramento. ¿Se acuerdan el caso ahí del caso Cáceres que le llamaron a la cadete Jocelyn, ni sé cómo, que haga una declaración libre y sin juramento? Perfecto. La declaración libre y sin juramento no puede ser utilizada como elemento probatorio dentro de la etapa de juicio. Recordemos que la solicitud de la declaración juramentada, es decir, de la declaración libre, perdón, y sin juramento, no puede ser ingresada en la etapa de juicio. Es imposible, esto no puede. Es una declaración libre y sin juramento, por lo tanto, no está sujeta a las sanciones que estipula el perjurio, que es mentir ante una autoridad pública, perjurio. No está sujeta a esta, por lo tanto, al no estar sujeta al perjurio, es una declaración libre sin juramento y no puede ser utilizada dentro de la etapa del juicio. Ok, ya tenemos los plazos, que es la investigación previa, los plazos de duración de la investigación de 1 a 2 años, 1 en los delitos de hasta 5 años y 2 en los delitos superiores a los 5 años. Empieza con la denuncia. Perfecto, vamos, sigamos avanzando. Una vez que se ha aperturado la investigación previa, nosotros como parte, ya sea denunciante o denunciada, tenemos que solicitar. Si somos la parte denunciante o la víctima, tenemos que solicitar al juez
que se aperture la instrucción fiscal con el auto de llamamiento a la formulación de cargos. Pero si somos la parte procesada, podemos solicitar el archivo de la causa por falta de impulso o porque no se demostró nada, etcétera. Ya sus abogados demostrarán. Pero vamos a suponer que se ha aperturado la primera etapa de juicio. Y en la primera etapa de juicio tenemos una convocatoria a una audiencia de formulación de cargos, que es donde formalmente se va a aperturar la primera etapa que se llama instrucción fiscal. Y doctor, ¿cuánto puede durar la instrucción fiscal? La instrucción fiscal puede durar 30, 60, 90 y cuando existe o se vincula a un nuevo procesado en esta etapa que podría pasar, se vincula a una nueva persona, excepcionalmente puede durar hasta 120 días. Cuando se vincula a una nueva persona puede durar hasta 120 días. Doctor, entonces forzosamente puede durar 30. No, señores. Puede durar, pongámoslo, de 1 a 30 días, de 30 a 60 días, de 60 a 90, es decir, que puede aperturar la instrucción fiscal por 15 días, por 33 días, por 62 días, por 89 días, etcétera. Tienen este proceso. ¿De qué dependerá esto? Depende del tipo del delito y de lo que Fiscalía considere. Fiscalía puede pedir, como no puede pedir, lo que ellos quieran dentro de este proceso, los días de instrucción fiscal. ¿Y qué pasa dentro de esta instrucción fiscal? Fiscalía, cuando hace ya están en la convocatoria de la audiencia de formulación de cargos, puede pedir las famosas medidas cautelares. Famosísimas son estas medidas cautelares. Entonces aquí ya puede hacer la solicitud de estas medidas cautelares, puede hacerlas, también las puede hacer antes, pero aquí puede hacer la solicitud de medidas cautelares, aquí justo en esta, hasta la etapa que se llama preparatoria de juicio. En esta etapa, durante esto de las medidas cautelares y la preparatoria de juicio, pueden ustedes como personas procesadas, ya formalmente, ahora sí procesadas, podrían teóricamente solicitar la revisión de medidas cautelares si ustedes lo quieren y consideran que la medida o la solicitud de medidas cautelares de Fiscalía fue extremadamente desmotivada, no tuvo motivación y es exagerada. Entonces recordemos, la instrucción fiscal puede darse de un plazo de 30, 60, 90 y excepcionalmente cuando se vincula a una nueva persona, podemos tener hasta 120 días de instrucción fiscal y aquí Fiscalía podrá pedir las medidas cautelares que considere pertinentes. Prohibición de salida del país, presentación periódica en un juzgado, prisión domiciliaria, arresto domiciliario, la medida de la privación de libertad preventiva, todas las que estipule el Código Orgánico Integral Penal. En esta etapa que se llama instrucción fiscal, que da inicio con la convocatoria de la audiencia de formulación de cargos. Y en ese momento es donde muchos doctrinarios hablan de lo que es la imputación objetiva. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? ¿Cuáles son estas marcas de la imputación objetiva? Que aquí el fiscal debe decir con claridad por qué delito se me acusa. Al señor procesado Dickens Javier Malavé se lo va a acusar del proceso, del delito tipificado en el artículo, vamos a poner uno clásico, del 140, que es asesinato, y se le requiere con la pena, por ejemplo, Fiscalía puede decir la pena máxima o la pena mínima, eso ya dependerá del artículo 140 y formula el cargo y además solicitamos como medidas cautelares que el señor Dickens tenga un grillete electrónico y la prisión domiciliaria. Perfecto. Ahí lo puede hacer en esta etapa. Y la imputación objetiva tiene que ver con que yo sepa de qué me voy a defender. Porque si posteriormente Fiscalía no reformula cargos y ya no me acusa por el 140 y termina diciendo que yo soy un femicida y no un asesino, esa sentencia no tendría validez porque entonces no hay la imputación necesaria, es decir, no hay imputación objetiva porque a mí me deben acusar de un delito específico y de ese delito me debo defender y de ese delito debo salir.
porque no me pueden acusar de 2 o 3 delitos en una misma causa sin que me notifiquen formalmente. Yo debo estar notificado de cuántos y de qué delitos me voy a defender para que me imputen objetivamente, es decir, hay una imputación objetiva. Listo, que eso ya puede hablar dogmáticamente más allá el doctor Malavé, que hay mucha dogmática, hay mucha doctrina argumentativa respecto de la imputación objetiva. Después de que hay esta convocatoria de audiencia, que esto empieza con la instrucción fiscal, aquí está la primera etapa, que es la instrucción fiscal. Vamos a la segunda etapa, que es la audiencia preparatoria de juicio. ¿Y qué pasa en esta audiencia preparatoria de juicio? En la audiencia preparatoria de juicio es el momento procesal donde Fiscalía anuncia todos los medios probatorios que ha logrado recabar, ya sea los testimonios, puede pedir un testimonio anticipado urgente, puede solicitar los testimonios de las partes procesales, puede ingresar las pericias psicológicas, balísticas, de entorno social, del psiquiatra, perfiles criminales, etcétera. Todo lo que Fiscalía va a usar como prueba lo tiene que anunciar y este es el momento donde va a anunciar todos sus medios probatorios. Aquí anuncia ya todos sus medios probatorios. Y es recién en esta etapa donde todo lo que era indicio de responsabilidad penal se convierte en un medio probatorio. Es aquí, justo en esta etapa, en audiencia preparatoria de juicio. ¿Por qué? Porque estas pruebas tienen que ser rebatidas y obviamente aquí también Fiscalía y la parte procesada hacen o ingresan pruebas de cargo y pruebas de descargo. No nos olvidemos, aquí hay pruebas de cargo y pruebas de descargo. Descargo y cargo. ¿Quiénes usan las pruebas de descargo? La persona que es procesada. Ella anexa o en ese momento anuncia sus medios probatorios y es ahí donde el juez tendrá que admitir o tendrá que sacar la prueba. Es decir, admite o inadmite aquí la prueba el señor juez. Aquí, en las pruebas de cargo o en las pruebas de descargo, según conforme lo estipula el Código Orgánico Integral Penal. Sí, aquí es donde ya se convierte en un acervo probatorio o el anuncio probatorio ya se convierte en prueba. Cuando el juez las acepta, ya son prueba, pero cuando las rechaza, pues evidentemente no serán pruebas. Pero no vamos a entrar en detalles. Y finalmente tenemos en la tercera etapa una etapa de juzgamiento. Vamos a poner una etapa de juicio. Juicio o juzgamiento, que creo que da igual, o juzgamiento. ¿Qué pasa en la etapa de juicio-juzgamiento? En la etapa de juicio o juzgamiento, aquí el fiscalía empieza a darle duro. Sí, la persona tal estuvo tal día en tal lugar, tengo anunciado y aceptado como medio probatorio el testimonio. Señor, ¿dónde estuvo usted el 12 de marzo de 1992? Bueno, señor, evidentemente yo estaba naciendo ese día, así que no pude cometer ese delito. Ah, chuta, me equivoqué. El descargo. Fiscalía ha dicho que el 12 de marzo yo estuve en tal lugar, pero eso no es posible porque mi prueba documental establece que yo tenía una reservación en el hotel 5 estrellas de Bávaro, en donde me hospedé, y hay también videos que voy a reproducir más adelante a mi favor para que se vea que pues evidentemente no está. Entonces aquí pasa todo esto. Y aquí el juez establece una situación jurídica, es decir, ratifica su estado de inocencia o los condena a una pena. Ojo, que en esta etapa, me olvidé de decirles que en la etapa de la convocatoria de audiencia de formulación de cargos y la audiencia preparatoria de juicio, puede que el juez les dé un sobreseimiento de carácter parcial o de carácter definitivo. Puede haber aquí sobreseimiento de carácter parcial o sobreseimiento de carácter definitivo. Si es parcial, ustedes siguen en el proceso hasta que se hagan unas investigaciones más.
Si es definitiva, ya no van a etapa de juzgamiento. Me olvidé de hablar de los sobreseimientos, pero es que hay tanto que hablar en materia penal que lleva algún tiempo. Y aquí, cuando hablamos de la etapa de juicio, juzgamiento, nosotros hacemos nuestras pruebas de cargo, de descargo, descargamos pruebas, cargamos nuestras pruebas, anunciamos, aquí ya les dije que aquí nosotros hacemos el anuncio probatorio, que serán aceptados o rechazados por el juez, lo cual ya son pruebas de cargo y de descargo aquí en etapa de juicio, que es donde se evacúa la prueba, se evacúan los alegatos y se hacen los alegatos finales y el juez llega a una conclusión ratificando su estado de inocencia, porque la inocencia se presume en toda etapa del proceso, o se le condena a una pena a la persona conforme la imputación que se le hizo aquí. ¿Dónde? En la formulación de cargos. Si se me estaba acusando de violación, tienen que acusarme de violación. No me pueden, finalmente, ya me hicieron una acusación de violación y luego soy asesino. No, eso no se puede, quedaría inválido el proceso. Y estas son las famosas etapas del proceso penal, según el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal en los delitos de acción pública en un procedimiento de carácter ordinario. Y hay mucho más que hablar, pero les hablé de procedimiento penal bastante rápido, de pruebas y todo eso ya tendremos que hablar en otra clase, Cilia. Así que me despido para empezar con las preguntas, para que ustedes me vayan diciendo qué preguntas les queda, qué hay de nuevo, viejo. Así que voy a dar la vuelta a mi celular y vamos a conversar un poco de las preguntas que ustedes tienen. Ok. Sí, como ustedes gusten, mis queridos amigos. Ok, vamos a ver, ahora sí, vamos a ver qué preguntas tienen por acá. Por acá dice, excelente, favor topar la prescripción de la acción penal. Ya lo haremos en otro. Guárdelo, no se olviden seguirme. Sí, señores, no se olviden seguirme en mi YouTube. El día de hoy subo el video de ayer y el día de mañana subo el video de hoy. Así que vamos a seguir hablando, ¿no? Vamos a seguir hablando de cosas. Díganme nomás qué es lo que les quedó dudas de lo que acabé de decir. Estamos hablando de la etapa del proceso penal. Si hay dudas por allá o dudas por acá, pues vamos comentándolas y yo las voy respondiendo. Pedro Paredes, ¿qué tiempo duraba la investigación previa? La investigación previa puede durar 1 año en los delitos tipificados, hasta 5 años de pena, es decir, de reclusión menor, y hasta 2 años en todos los delitos que tienen pena de reclusión, que son de 5 en adelante, ¿sí? Por acá tengo otra pregunta, dice, gran ponencia, muchas gracias Esther Quintana. ¿Por qué acciones del ámbito penal dentro de la etapa de juicio se puede no dar el proceso? No entiendo la pregunta, ahí sí no la entiendo. ¿Por qué acciones del ámbito penal dentro de la etapa de juicio se puede dar el debido proceso? No entiendo qué me quiere decir acá, en realidad que no lo entiendo. De las acciones de protección hable, sí, ya vamos a hablar de las acciones de protección, no se preocupe, hoy hablamos de esto. Dice, una demanda de deudas cooperativas, no, hoy estamos hablando de esto. Dice, ¿cuándo se acusa? ¿Qué? ¿Cuándo se acusa? A varios. A ver, mi querida Vivi, recordemos que dentro de la investigación previa nosotros ya tenemos quiénes son las personas que van a ser, quienes están siendo denunciadas. Pero aún en etapa de formulación de cargos, que es donde se apertura la instrucción fiscal, Fiscalía puede decir que hay nuevos sujetos procesales, por lo tanto puede aperturar una instrucción fiscal hasta 120 días, pero si en etapa de los 30 días hay una nueva persona involucrada que se descubre de último momento, se puede alargar hasta estos 120 días. Quiero que eso quede supremamente claro. Dice, 1 año para delitos sancionados con hasta 1 año y menos. Joel, no seas así, pues amigo. Chuta, me dice y menos. O sea, ponte 11, camarada. O sea, si es que es hasta 5, si dura un delito de 3 años, la investigación previa puede durar 1 año, pues. Si hay un delito que dure 2 años, la investigación previa podrá durar 1 año. Por eso digo, en los delitos que vayan hasta los 5 años, la investigación previa podrá durar 1 año. Delitos que duren 1, 6 meses. Bueno, no hay delitos de 6 meses, pues dice son contravenciones. Pero vamos a suponer delitos que duren 1, 2, 3, 4, hasta 5, 1 año. Y los que son de 5 para adelante, durará la instrucción fiscal 2 años. Póngase 11, ¿qué es eso? Ahí es cuando mi profesor me sabía tirar el marcador. Gracias a Dios tan lejos para no tirarles un marcador. Mentira, no. Es broma nomás. ¿Qué pasó? Acá dice, la formulación de cargos, ¿en qué tiempo lo realizan cuando es un delito de flagrancia?
en flagrancia? Ah, bueno, primero que todo, vamos a ver, muy buena pregunta. Cuando los delitos son flagrantes, en primer lugar, este es un procedimiento de carácter expedito, ¿no? O sea, la flagrancia. Se califica la flagrancia y una vez que se ha calificado la flagrancia como tal o la calificación de la flagrancia que debe darse entre las primeras 24 horas, inmediatamente, si es que se califica la flagrancia, en ese momento se apertura la instrucción fiscal y Fiscalía fija un plazo para la instrucción como tal y se fijan los días en que se va a tramitar la instrucción fiscal. Si es flagrante, en el mismo momento se califica la legalidad de la flagrancia y posteriormente Fiscalía hace ya la instrucción fiscal como tal. Por acá dice, ¿se puede presentar como prueba de descargo una prueba de polígrafo para que el juez la valore? Recordemos que las pruebas, nosotros tenemos algo en el Código Orgánico Integral Penal que se llama libertad probatoria. No me deja mentir el doctor Malavé, el Código Orgánico Integral Penal habla de la libertad probatoria. Si es que nosotros agregamos una prueba de polígrafo, pese a que no está contemplada como elemento probatorio dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, la podemos solicitar y la podríamos anexar, como prueba de descargo, por supuesto que sí, porque el Código Orgánico Integral Penal establece la libertad probatoria, es decir, usted está en la calidad o capacidad de demostrar su inocencia como usted guste con los medios probatorios que estén a su alcance. No, porque acá tengo un montón de preguntas. Jordán dice, doctor, buenas noches. En fiscal, ¿cuántas veces puede solicitar la ampliación del inicio de...? No. Después te aviso. No, está incompleto, Jordán. Dice Jorge, ¿un accidente de tránsito con el fallecimiento de una persona es un delito de acción pública? Sí. Ya, lo respondió por allá. Dice, sí, por acá me hacen una corrección. Sí, es la legalidad de la aprehensión, toda la razón. Se hace la legalidad de la aprehensión y se califica la flagrancia. Muchas gracias a quien me hizo esa corrección. Ya estoy un poquito con tantas cosas en la cabeza que sí, lo dije mal, corrijo. Se le califica la legalidad de la aprehensión y se califica la flagrancia como tal. ¿Qué pasa si Fiscalía no puede notificar al demandado? No hay demandado, recordemos que aquí hay denunciado. Pero ya hasta hablé de los sujetos, ¿sí o no que hablé de los sujetos procesales? Pero bueno, porque dice que se ha ido del país, nada. Si no puede hacer eso, desafortunadamente, si es que es un delito en los que el ejercicio de la acción pública como tal prescribe, operan los plazos de prescripción. Pero recordemos que en los delitos que están estipulados como imprescriptibles, no opera la prescripción ni en la pena ni en el ejercicio de la acción. Como por ejemplo Rafael Correa. Rafael Correa fue condenado a 8 años. Si él viene después de 8 años, tiene que pagar los 8 años desde que llega. Y si él nunca hubiera sido juzgado, cuando venga, tiene que empezar el proceso cuando él venga. Porque no hay prescripción en la pena ni hay prescripción en el ejercicio de la acción en algunos delitos, no en todos, en algunos, sobre todo en los de la administración pública. Dice Luis, ¿cuándo se aplica el principio de oportunidad? El principio de oportunidad de la prueba. No sé cuál, está hablando de uno de los principios del artículo 5, me imagino. La oportunidad de la prueba dice que la prueba debe ser practicada en el momento de la etapa de juicio. El principio de oportunidad básicamente habla sobre la etapa, sobre la presentación de la prueba. ¿Cuándo se habla de la oportunidad de la prueba? Primero, cuando fue anunciada debidamente en la etapa en audiencia preparatoria de juicio. Y se la practica con oportunidad, es decir, por el principio de inmediación ante el juez y las personas en la etapa de juicio. Eso es el principio de oportunidad, que las pruebas sean practicadas o que las personas puedan ejercer su derecho a la legítima defensa a través de las pruebas o sus alegatos en el momento procesal oportuno. Sí, ese es el principio de oportunidad, que es las cosas se hagan en el momento procesal oportuno. Usted no puede practicar prueba en la etapa inicial, en la instrucción fiscal, porque no es oportuno. Sí, ese es el principio de oportunidad. Ya se van a ofender los correístas, dicen, que se ofendan. Por acá tengo un montón. Dice, doctor, mi querido doctor, el 489 del COIP está todo en desorden. Dice, véalo, verá. El 489. ¿No es el 589? Me parece que es del 589 el que estamos hablando. Si estamos hablando del proceso, de las etapas del proceso, si no estoy mal es del 589. Me corrige si es del 489, por favor. Me parece que es del 589, si no estoy mal. He hecho la investigación antes de venir a dar clases. Pero si me equivoqué, pues perdón.
Dice, ¿en qué etapa se ingresa la acusación Ah, particular? claro, la abogada Mónica Vélez dice el principio de oportunidad de la prueba, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando del principio de oportunidad de la prueba. Por eso dije, el principio de oportunidad puede aplicarse a la prueba, el principio de oportunidad está en todas las etapas. El principio de oportunidad es hacer las cosas en el momento procesal oportuno. El principio de oportunidad tiene que estar dado por lo menos el de la prueba, en el momento en que la prueba tiene que ser presentada y evacuada. Dice, ¿en qué etapa se ingresa la acusación particular y cómo se la hace mediante escrito? A ver, ¿en qué etapa se le hace la acusación particular? En la etapa de cuando ya estamos en la formulación de cargos, se apertura la instrucción fiscal. En ese momento nosotros podemos ingresar la acusación particular como tal. Un ejemplo de esto es el caso Bernal, que en la etapa ya de instrucción fiscal formalmente ya presentaron la acusación particular. Se lo hace mediante escrito. Ahí sí, obviamente se lo hace mediante escrito. Vamos a responder 5 preguntas más porque estoy cansado, loco. Sí, No se olviden dice Doc, 439 del COIP, está todo en desorden. Ya voy a revisar qué dice el 439. Fiscalía no encuentra dónde vive el denunciado, pero es mentira que se fue del país. Bueno, mi querida Alma, primera pregunta que respondo, presenta el certificado de migratorio. Si no ha salido del país, búsquelo y ya. Dice, ya se acabó mi novela de clases, dice. Hablemos del caso de deuda, cómo sería el proceso. No, de eso hablamos en otro rato. Acusación particular desde el momento de la formulación hasta el cierre de la instrucción fiscal. Sí, señor, muy bien, es lo que acabamos de decir, ¿no? Desde la etapa de formulación de cargos hasta el cierre de la instrucción fiscal. Así es, mi querido Israel Ceballos, es exactamente lo que acabamos de decir nosotros cuando se presenta la acusación particular. No creo haberme equivocado. ¿Quién autoriza el acto urgente? El acto urgente autoriza el juez. Se pide a través de fiscalía, no puede pedir fiscalía o puede pedir el sujeto procesal, lo solicita el juez y el juez puede dar paso al acto urgente, que puede ser un testimonio anticipado urgente como tal o cualquier diligencia urgente, siempre y cuando esté debidamente justificada y la motivación obviamente del juez, conforme el artículo 76.7, literal L de la Constitución. Artículo 412 COI, principio de oportunidad. Mejor háblenos un poquito del principio de oportunidad, amplíenos, si es que estamos mal pues nos corrige. Vamos, ya tenemos una pregunta, 2, hay una pregunta por allá. Dice, ¿en qué etapa se ingresa la acusación? No, ahí está. Dice, doctor, muy buenas noches, ¿puedo demandar por estafa a personas que prometieron vender un terreno? Recordemos que en materia penal se denuncia, no hay demanda, no se demanda, se denuncia. Y sí puede denunciar a las personas que le prometieron vender algo, porque el Código Orgánico Integral Penal tipifica la estafa con ciertos parámetros taxativos de lo que es la estafa. Entonces, si cumple con alguno de los verbos rectores, usted podría teóricamente tener el derecho a la estafa. 2. Y la última pregunta, de aquí o de allá, porque estoy cansadísimo. Dice, ¿se habló sobre el dictamen acusatorio o dictamen abstentivo para llegar a audiencia de juicio? ¿Cómo? ¿Se habló sobre el dictamen acusatorio o dictamen abstentivo para llegar a la audiencia de juicio? Sí hablamos de eso. Hablamos de eso en qué etapa y cuándo se puede presentar. Pero ya hablemos en otra situación. Ay, porque en serio que ya estoy cansado. Ya. Estoy un poco cansado. Y vamos con doctor, mi ex me engañó y me traicionó a la patria. ¿Cuántos años de prisión de pagar? Cadena perpetua. Cadena perpetua, señoras y señores. Ahora sí, ¿qué? Despídete de acá. Me voy de acá, señores, del abogado Malavé. El abogado Malavé es penalista, es más, sino que yo soy procesalista. El doctor es dogmático, brutal. Si en algo me equivoco, no se preocuparán y seguirán adelante. No se olviden seguirme en todas mis redes sociales como abg.guevara, abg.guevara en Instagram. Y por favor, no se olviden también ir a nuestro canal de YouTube, a mi canal de YouTube que es abg.guevara en Instagram, donde subo lo que hago hoy, lo subo el día de mañana y lo que subí ayer, lo que hice ayer, lo subo el día de hoy. Chao ya, abg.guevara y acá también, no se olviden. Bueno, básicamente ya. Dice que duerme en la oficina, sí, pago la oficina para dormir aquí. Chao mi querida Viral, y como duermo en la oficina, aquí estamos. Pregunten sobre la clase, mazos. Gracias, este es de mi equipo, yo también, hablo en serio, caremazos, dice. Por ahí dice, que se presente el colega suyo, doctor. Ay, que se presente pues el coleguita. No se olviden. Nos vemos, caras de la mazorca, mis queridos amigos. Hasta luego, ahí está el doctor Felipe. Doctor Felipe, ya sabemos que es usted, doctor Felipe. Chao, guapo. Se me cae el alma al piso. Un saludo para el doctor Felipe B, que es uno de nuestros colegas también. Chau, 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 chau. Y como decía el señor, ¿cómo dice el señor Tinelli? Chau, 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 chau.
Chau, mis queridos amigos, no se olviden, vayan al canal de YouTube y nos vemos. Y será hasta una próxima. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.